Hermanos, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios proveyó líderes para el pueblo de Israel y el bienestar de aquella nación, que dependía en buena parte de la efectividad de aquellos líderes que Dios había puesto. La manera en que la gente respondía a sus líderes era también un factor significativo respecto a si la nación sería bendecida o juzgada por Dios. Y en Primera de Crónicas 16:22, Dios le dijo a las naciones paganas que rodeaban a Israel: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Lamentablemente, hermanos, el pueblo propio de Dios con frecuencia se volvió contra sus propios líderes, y vemos a lo largo de la Escritura, más que todo en el Antiguo Testamento, vemos como uno tras otro eran apedreados, trayendo así condenación sobre sí mismo. Nehemías capítulo 9, versículo 26 al 27 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley y tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Hermanos, Dios también, así como lo hizo en el pueblo del antiguo pacto, también Dios en la iglesia, en la institución de la iglesia, ha instituido posiciones de liderazgo dentro de la iglesia del Nuevo Testamento, y Él está profundamente, hermanos, interesado en que sean reconocidas y mantenidas de la manera que Él ha prescrito en la Escritura. También tiene un gran interés en que los miembros de cualquier iglesia local entiendan y vivan bajo dichos principios bíblicos que tienen que ver con su relación con sus líderes, con aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Lamentablemente, hermanos, en relación en este asunto, muchas iglesias están caracterizadas por extremos no bíblicos. Y uno de los extremos que encontramos en muchas congregaciones es el autoritarismo esclavizante, que deja lisiado el cuerpo, es decir, de aquellos que ejercen su autoridad como una dictadura, que abusan de la autoridad que Dios le ha conferido. Pero el otro extremo es los que están bajo autoridad, que son propensos a no sujetarse a ella. Aquí encontramos, hermanos, que Dios ha llamado a unos hombres dentro de la iglesia para ejercer la autoridad y otros para sujetarse a ella. Sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto es sujetarse al mismo Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos: sujetaos a vuestros pastores. Así que ambos extremos ocurren con frecuencia y son una lamentable posibilidad en cualquier congregación. Debemos ser equilibrados y debemos tener un balance. Los líderes de la iglesia son ciertamente responsables de asegurarles de que no ocurra ninguno de estos extremos, pero también lo son los miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, para que la estructura de autoridad de una iglesia funcione como Dios se ha propuesto, cada miembro, hermanos, debe ser consciente de su responsabilidad hacia los líderes y tratar de cumplirla diligentemente. Dios se ha encargado, hermanos, de proveer autoridad en la iglesia, en su iglesia, y en última instancia, solamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, Él ejerce su autoridad por medio de los ministros que Él ha establecido, lo que a su vez expresan su sujeción a Cristo, como Él lo ha revelado en las Santas Escrituras. Es decir, los ministros de una iglesia van a ejercer su autoridad como el Señor ha dejado designado en las Escrituras, no conforme a su propia opinión y conforme a su propio criterio. Ellos deben cuidarse de no salirse de los límites de la autoridad que el Señor les ha delegado para guiar, gobernar y alimentar la grey, a fin de que Dios sea glorificado y las ovejas sean edificadas. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión al respecto, dijo en Mateo 20, 25 al 28, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Noten que aquí el liderazgo o la autoridad, todos aquellos que han sido puestos en autoridad,
se han puesto con el propósito de servir a los demás, de ser el servidor de los otros. Y esta es la manera de ejercer la autoridad del reino de Cristo, es sirviendo al otro. Y el apóstol Pedro también dice de una manera muy semejante, dice muy similar, en 1 de Pedro 5:1, note que aquí hace una exhortación a los pastores, a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciana también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey, le dice a los pastores, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Los ministros deben cuidarse, lo que está diciendo Pedro y Pablo es, deben cuidarse de ejercer una autoridad de manera abusiva. No obstante, la iglesia no debe menospreciar en que los ministros han sido investidos, la autoridad en que los ministros han sido investidos. Entonces vemos en un extremo que debemos cuidarnos de que las autoridades, los ministros abusen de su autoridad, pero por otro lado también debemos cuidarnos de que los miembros menosprecien la autoridad con que Dios ha investido a los pastores. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:12 al 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Y qué dice Pablo a los hermanos de Tesalónica? Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa del ministerio que el Señor les ha entregado. Dice a los miembros, ustedes deben honrar a estos hombres que Dios ha puesto en liderazgo de la iglesia. Y en Hebreos 13:7 encontramos la misma amonestación, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Parece ser que muchos de la iglesia de Éfeso estaban menospreciando la autoridad con que Timoteo había sido investido. Y esto probablemente, en el pasaje que acabamos de leer, que el hermano acabó de leer de 1 Timoteo 4:12 al 16, creo que lo que empieza diciendo Pablo es que nadie tenga en poca tu juventud, y el menosprecio de la autoridad que estaba recibiendo Timoteo cuando había sido encargado para que corrigiese lo deficiente en esta iglesia, es que muchos estaban menospreciando su autoridad debido a su juventud. Por tal razón, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo se refiere a un joven, a Timoteo como un joven, y es interesante que aunque ya habían pasado 15 años desde que se conocieron en el segundo viaje misionero del apóstol, cuando Timoteo se unió a Pablo en el segundo viaje misionero, Timoteo había llegado a tener una edad entre los 22 y a los 27 años. Y aunque ahora que se le escribe esta carta tenía casi 40, y aún se le consideraba joven según las normas de la cultura griega. Más o menos tenía entre 38 o 39. Según Ireneo, la primera etapa de la vida abarca los 30 años y se extiende hacia adelante hasta los 40. Por tanto, Timoteo todavía era un joven según ese tiempo. Además, debe haber sido considerado demasiado joven para el puesto que ocupaba. Y ustedes saben que en la sinagoga de ese tiempo tenían que ser mucho mayores de 40 años, aquellos que eran líderes de aquellas sinagogas. Y aquí está Timoteo, un hombre mucho más joven, no solamente ejerciendo autoridad sobre quienes son sus mayores, por quizá 10 y hasta 40 años más que él, y además que Timoteo era una persona naturalmente reservada y tímida. Ustedes escuchan, por ejemplo, Pablo le dije que Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Además que Timoteo era un hombre muy joven, para su época también era un hombre tímido. Y aparte de eso tenía problemas de su salud. O sea, había muchas cosas que parece ser un impedimento para que ejercer la autoridad que Dios le había investido, pero también para que muchos menospreciaran debido a esas debilidades de él. Bueno, la juventud no era una debilidad, pero lo miraban como algo que era tal vez algo que no era válido. Entonces no era la clase de hombre que tiene temperamento. Ahora, él no tenía la clase de temperamento de imponer su autoridad.
Yo he escuchado a algunas personas que dicen que esta persona no es llamada porque no tiene la autoridad o la imposición de imponer su autoridad, pero vamos a notar que la autoridad no es algo que se impone, es algo que Dios reviste a un ministro. Y vamos a mirar qué le dice Pablo a Timoteo. La amonestación de Pablo a Timoteo en este pasaje es a no permitir que su autoridad sea menospreciada y desprestigiada en la congregación. De aquí el mandamiento de Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y el griego dice que nadie piense poco de ti. Timoteo no debería permitir que nadie desprecie su autoridad a causa de su juventud, a causa de su timidez o quizá a causa de sus problemas de salud. Debe hacer que se le respete debido a su oficio. Si Timoteo merecía o era digno de respeto, era por la autoridad que Dios le había delegado. Y aquí es necesario, hermanos, señalar que cuando en las iglesias se hacían leer las cartas de los apóstoles, esta carta se leería también en la iglesia de Éfeso. Pablo era consciente de que esto amonestaría a los hermanos a someterse a la autoridad en que Timoteo Dios le había conferido, y entendía eso y sabía que mientras estaba ausente habían unas instrucciones urgentes que tenía que hacer llegar no solamente a Timoteo, sino a la iglesia. A Timoteo para que ejerciera bien su autoridad, y a los miembros de la iglesia para que ellos respetaran y no menospreciaran la autoridad que Timoteo tenía. Los pastores, hermanos, no deben permitir que su autoridad sea menospreciada, y la razón de eso es porque cuando esto ocurre, la iglesia padece. Cuando la autoridad que Dios ha entregado a un hombre para ejercerla como pastor y esta autoridad no se hace respetar, la iglesia padece. Cuando la iglesia no se sujeta a la autoridad pastoral, es la iglesia la que va a tener ciertas repercusiones negativas. Dice el autor de Hebreos, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y en la nueva versión de traducción viviente dice: porque esto no es provechoso, no los beneficiará a ustedes. Cuando se menosprecia la autoridad, no trae provecho a la iglesia, no hay edificación a la iglesia, pero debe lograr esto no haciéndose grande. Es decir, Timoteo debería hacer que su autoridad no fuera menospreciada, pero esto no se hace haciéndose grande o jactándose de sus credenciales, sino conduciéndose como un hombre consagrado, de sabio consejo y de sabiduría práctica. En respecto al hombre, el respeto al hombre significará respeto al oficio que desempeña. Es decir, que si alguien respeta el pastorado, el ministerio, va a respetar el hombre que ha sido investido con ese oficio. Por eso esta enseñanza ha sido titulada Conquistando el respeto entre los creyentes. Conquistando el respeto entre los creyentes. Y yo no estoy diciendo, note que yo no estoy hablando de ganándose la autoridad, sino de ganando o conquistando el respeto entre los creyentes. Y esta es la orden que Pablo le da a Timoteo. Hermanos, un ministro excelente del Señor conquistará y mantendrá la autoridad necesaria para el desarrollo de su ministerio por medio de una conducta irreprensible y por medio de un ministerio responsable. Por un lado, una conducta que no tenga ninguna acusación, y por otro lado, esta persona debe tener un ministerio responsable. Para Timoteo, conquistar y mantener el respeto por su autoridad dentro de la iglesia, pese a su juventud, ¿sabe qué? Le dice Timoteo, él debería esforzarse por ser irreprensible y responsable con su labor ministerial. Su testimonio juega un papel importante, pero también su responsabilidad con la tarea o la labor que el Señor le ha entregado. Y es necesario señalar que esto no únicamente se aplica a los ministros, ¿sí? Usted pensará que solamente vamos a hacer una aplicación a los pastores en esto, no, porque usted también como hombre de la casa es autoridad y Dios lo ha investido como cabeza de su hogar. Sino a todos los que ejercen autoridad. Por ejemplo, es más fácil y es más gozoso para una persona someterse voluntariamente, o para una esposa someterse voluntariamente a su esposo, cuando este hombre se conduce correctamente y cuando es responsable con el rol que le ha asignado, ¿cierto? Una mujer tendrá más gozo y le será más fácil someterse a un hombre
no solamente que ejerce con sabiduría y con ternura su liderazgo, sino que también es responsable en las cosas, en las obligaciones que él tiene en su hogar, con su esposa y con sus hijos. Es más fácil. Ahora, eso no significa que una mujer no deba someterse a su esposo porque él no se comporta de esta manera, ya que hay mujeres creyentes que están casadas con hombres incrédulos y aún así les toca sujetarse. Una esposa debe someterse a su esposo porque él es la cabeza. Y a lo que me estoy refiriendo es que cuando un esposo expresa un comportamiento irreprensible y es responsable en su labor con los suyos, su autoridad está siendo respetada en el seno de su hogar. ¿Cómo un hombre hace que su autoridad no sea menospreciada, sino respetada? Que este hombre ejerza su autoridad con respeto, como es decir, responsablemente, y que tenga un comportamiento irreprensible. Y esto mismo sucede con los pastores, y de un modo completamente natural y orgánico. Pablo le dice a Timoteo que él debe conquistar el respeto entre los creyentes. Vamos a mirar en primer lugar entonces, por medio, dice, ¿cómo va a conquistar? La pregunta es, ¿cómo Pablo le enseña a Timoteo que debe conquistar el respeto por la autoridad que Dios lo ha investido? En primer lugar, por medio de un comportamiento irreprensible. Por medio de un comportamiento irreprensible. Versículo 12. Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, muchas personas, y esto quiero recalcarlo muy bien, muchas personas piensan que cuando gritan su autoridad es respetada. ¿No es así? Ellos piensan que la única manera de que ejercer, o sea, la manera correcta de ejercer la autoridad es gritando, es alzando la voz. Pero el respeto a la autoridad no se gana de ese modo. El respeto no se gana, de hecho, hace más bien que pierda respeto a la autoridad. Como por ejemplo, un hombre, muchos de los hombres piensan que porque son cabeza, diciéndole a la esposa, sujétese que aquí yo soy la cabeza, de forma gritona e imponente. No, hermanos, eso no es lo que Dios manda. Eso no es ganarse el respeto. No imponemos nuestra autoridad, ejercemos nuestra autoridad. No es imponerla, es nosotros ejercerla y ejercerla de una manera correcta. Conquistamos y mantenemos el respeto de nuestra autoridad por medio de un comportamiento irreprensible. Si un hombre, si un padre de familia, si un esposo como autoridad que es, realmente quiere que sus hijos, que su esposa lo respeten su autoridad, él debe ser un hombre irreprensible. Él debe ser un hombre que ejerza su autoridad con sabiduría, con ternura. Pablo le dice a Timoteo que debía ganarse el respeto por su autoridad pese a su juventud. Y en el reino de Dios la autoridad se fortalece, ¿sabe cómo? En integridad. Timoteo debía cuidarse que su comportamiento fuera coherente con lo que él enseñaba. Los pastores ganan respeto a su autoridad por su conducta, y eso es lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, que nos hablaba del aspecto del carácter moral que se necesita para un pastor, en donde se recalca más la conducta moral del ministro que la capacidad para enseñar. Dice allí que el obispo debe ser irreprensible, porque es de esta forma que el ministro va a hacer respetar y fortalecer su autoridad dentro de la iglesia. Los ministros no solo tienen la responsabilidad de enseñar todo el consejo de la palabra de Dios a su iglesia, sino que también son responsables de ser ejemplos a la grey. Es decir, que vivan lo que enseñan, no una completa incoherencia. Y de hecho, de paso, nosotros sabemos que muchos esposos enseñan una cosa y viven otra muy distinta. Igual como padres, ¿no? Nosotros decimos a nuestros hijos que no griten, pero nosotros le dijimos que se callen gritando nosotros también a ellos. Que no seamos groseros, pero nosotros somos groseros con ellos. Queremos que ellos no sean agresivos, pero nosotros a la hora de corregirlos, ¿cómo somos? Agresivos. Entonces, el ejemplo de nuestra autoridad juega un papel bastante importante. Y esto también se aplica, por ejemplo, a los padres. La enseñanza que parte de sus hijos deben ser coherente con su conducta. Por favor, padres, si ustedes están enseñando, y esto es muy dado, por ejemplo, para usted lo más importante es Dios, pero en la hora de la práctica no se ve así. Si su hijo entiende y él comienza a asimilar, dice, bueno,
Dice la Biblia que los que aman a Dios, dice ellos todas las cosas ayudan a bien, pero los que aman a Dios obedecen todos sus mandamientos. Y precisamente eso es lo que no veo a mis padres. Ellos dicen amar a Dios, pero veo que ellos no obedecen lo que Dios dice. Entonces este niño y este joven o estos hijos van a tener cierta, más bien, menosprecio a la autoridad, porque esos padres no han sabido conquistar el respeto de su autoridad porque son incoherentes en su forma de vida. Bueno, y si es tan importante las cosas de Dios, ¿por qué no se congregan regularmente? Los hijos van a preguntar, papá, ¿por qué si la Biblia, si el pastor nos dijo por la palabra que debemos dejarnos, no dejarnos de congregarnos, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿No acaso es importante para nosotros? ¿No has dicho tú en los devocionales que es más importante Dios que cualquier cosa? Y entonces, ¿por qué estamos viviendo una cosa muy distinta? Eso es lo que vemos hoy, una incoherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Y Pablo aquí enumera 5 aspectos en los cuales un buen ministro del Señor debe esforzarse por ser buen ejemplo para la iglesia. Vamos a ver 5 aspectos en los cuales un buen ministro del Señor debe esforzarse para ser ejemplo para la iglesia. En primer lugar, debe ser un ejemplo en sus palabras. Dice ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. La palabra de un hombre, hermano, refleja lo que hay en el corazón. En Mateo 12, 34 al 37, el Señor Jesús advirtió que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno desde el buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No es que estamos hablando de salvación por obras, pero las palabras evidencian realmente si nosotros decimos ser lo que somos. Si hablamos y vivimos de acuerdo con lo que hablamos, las palabras es la evidencia de que nuestro corazón ha sido transformado. Un creyente debe evitar a toda costa, a toda clase de conversación pecaminosa. No estoy hablando solamente de groserías, sino de palabras con doble sentido. Esto incluye toda desviación de la verdad, como Pablo lo pone en claro en Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Pablo nos dice que el pastor debe ser un modelo en este sentido. Sus conversaciones, por lo general, deben ser edificantes. Hermanos, antes de abrir nuestra boca es preguntar, ¿esto edifica al que oye o está trayendo más bien perjuicio a su alma? Y aunque se halle en medio esta persona, porque no todas las veces estamos hablando de manera formal, y aunque el ministro se halle en medio de un contexto de diversión, él debe mirar que sus palabras sean edificantes. Ahora, yo no estoy diciendo que un pastor no pueda contar un chiste o que se pueda reír, no, lo puede hacer, pero tiene que cuidar sus palabras, que esto no traiga detrimento al alma de los que escuchan. En una amonestación a un hermano expresa benignidad y misericordia. Él sabe amonestar, lo hace con ternura, lo hace como si fuera para él. Este hombre posee dominio propio en su hablar, calla cuando tiene que callar y habla cuando tiene que hablar. Y hay verdad, hermanos, hay veces, en circunstancias debemos callar, y hay circunstancias en las que no podemos callar, la cual es pecado si callamos. Pero no solamente este hombre sabe cuándo callar, sino también sabe cuándo hay que hacerlo, sino que también sabe decir las cosas cuando es necesario. Así que para ser un buen ministro de Jesucristo, la forma de hablar debe ser como Pablo describe en Efesios 4:29, buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Pero además del ministro excelente ser un ejemplo en sus palabras, también debe ser, en segundo lugar, un ejemplo en su conducta. No solamente en lo que dice, sino en su comportamiento, en su conducta. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta. Esto es, en costumbres, en hábitos, en modo de tratar a las personas. Hermanos, el modo de tratar a las personas es importante. Por ejemplo, se exige de un ministro excelente que sea un modelo de vida justa, que manifieste sus convicciones bíblicas en todos los aspectos de su vida, no solamente con lo que dice, sino con lo que vive. Un mensaje bíblico
aparejado con un limpio estilo de vida es solo patente hipocresía. Porque hay veces, hermanos, se predica una cosa y se vive otra. Peor aún, las personas tenderán a seguir la forma en la que viven. Mire, ¿qué es lo que más arrastra, las palabras o el ejemplo? Exacto, es el ejemplo el que arrastra más. Pregúntele a sus hijos, que usted muchas veces lo que ha enseñado con sus labios lo borra con los pies, con lo que hace. Por otra parte, una vida de santidad da poder y autoridad al mensaje de una persona. ¿Sabe cómo? Cuando una persona vive lo que enseña, su mensaje es más creíble. Porque muchos padres, muchas madres, los hijos no le creen tanto como deberían de hacerlo, porque han perdido respeto a su autoridad, porque no son coherentes con lo que enseñan a ellos en sus devocionales y con la vida que viven. Son incoherentes. Por eso Santiago decía en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre su buena conducta, ¿por qué? O sea, en sus obras en sabia mansedumbre. Y un ministro del evangelio debe ser ejemplo en amor. Da su tiempo y energía a la persona a quien está llamado a servir. Hermanos, una persona que ama dedica tiempo a esa persona, no solamente en esa persona, sino a lo que le hace a esa persona. Por ejemplo, un pastor, hermanos, que no se dedica a estudiar para que la palabra sea fielmente predicada, está mostrando que no ama a la congregación, que no ama al pueblo que el Señor lo ha puesto. Esa persona está dedicando toda su vida a verlos fortalecidos y edificados en el Señor. Un pastor, un hombre que ama la congregación donde el Señor lo ha puesto, ese hombre se esforzará y dedicará el mayor tiempo para prepararse para que estos hombres y estas mujeres sean edificados. Es un profundo apego personal a sus hermanos y una genuina preocupación por su prójimo, incluidos sus enemigos, buscando siempre la promoción del bienestar de todos. Hay muchas personas que piensan que los pastores están para hacernos la vida más amarga o ser aguafiestas. Pero la verdad, hermanos, lo que el pastor tiene llamado es hacer a que cada miembro viva conforme a la voluntad de Dios, porque él piensa, porque él está consciente, y eso es la verdad, que es lo mejor para ellos. De resto, su alma está en peligro, les está advirtiendo de los peligros que le pueden venir si siguen viviendo la vida como siguen viviendo. Los pastores deben ser ejemplos también en su fe. Ellos pasan por las mismas aflicciones que el resto de los creyentes, pero como si esto fuera poco, pasan por aflicciones que son propias del ministerio, hermanos, como lo es la soledad. Ellos no son comprendidos como muchos miembros lo son. Usted puede escuchar el consejo de otro hermano, el consejo de un pastor, pero un pastor ¿a quién pide consejo? ¿En dónde busca refugio? Y es exactamente en esas circunstancias donde él debe manifestar confianza en Dios. Porque él es un modelo, no solo en conducta, palabra y amor, sino también en fe. Y él debe manifestar que en cualquier situación que le esté pasando, él mostrar una seguridad, una confianza en Dios a pesar de las circunstancias. En la confianza que ese hombre expresa en el Señor, aún en las adversidades más duras de la vida. Él debe presentar esto. Por último, un ministro debe ser ejemplo en pureza. Esto es en completa conformidad de pensamiento y hecho con la ley moral de Dios. Por ejemplo, él no escoge mandamientos que obedecer. Y esto se le pide también a un pastor como también a un miembro. No es que yo escojo obedecer los que me resulten más cómodos y decido no obedecer tales. Timoteo debería tener un comportamiento irreprensible con sus palabras, con su conducta, con su fe en Dios, con su pureza interior y externa. De esta manera es que podemos ganarnos el respeto por la autoridad que Dios nos ha conferido entre los creyentes. Así que el lugar que ocupan los pastores es digno de honra y respeto, pero ese respeto se incrementa y se hace fuerte cuando ellos manifiestan la conducta que Pablo nos señala aquí en este texto. Pero no solo el ministro conquista el respeto de los demás creyentes por medio de un comportamiento irreprensible, sino en segundo lugar, por su ministerio responsable, por ejercer un ministerio responsable. Ahí en los versículos 13 al 15 nos habla de esa responsabilidad. Por ejemplo, un padre de familia
que aparentemente, hermanos, expresa una conducta irreprochable, no dice malas palabras, no se enoja fácilmente, es servicial con la iglesia y en medio de la adversidad este hombre parece manifestar una profunda confianza en Dios. ¿No ha escuchado hombres así? Pero este hombre tiene un grave problema. No le gusta trabajar y tampoco se ve en ninguna preocupación en resolver este problema. Él puede ser muy servicial en la iglesia, puede presentarse muy bondadoso, pero este hombre, el problema grave que tiene es que no provee para los suyos y dice aquí que esto es grave. Además, en lo que respecta a la crianza de sus hijos, él lo ha dejado en manos de su esposa. Este hombre, la pregunta es, ¿podrá ganarse el respeto de los que están bajo su cuidado? De la misma manera sucede con los ministros. No solo deben ser irreprensibles en su conducta, sino además de esto deben tener un ministerio responsable. Un ministerio responsable, perdón. La iglesia tiene la responsabilidad de respetar a los ministros, a sus ministros, por la autoridad con que Dios los ha investido, pero todo ministro debe ser responsable en el ejercicio de esa autoridad, de manera que ese respeto se incremente y se fortalezca en la mente de los creyentes. Y para eso Pablo le dice a Timoteo que debía tratar con dos deberes. En primer lugar, debía ser responsable en el ministerio público de la palabra. Mire, en primer lugar, si hay una responsabilidad que debe asumir con toda diligencia el pastor, es el ministerio público de la palabra. Dice, entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Parece ser, hermanos, que así como la autoridad debe ser responsable en preparar las enseñanzas, lo que se espera de un miembro que debe sujetarse a la autoridad es que se preparen para escuchar con atención y con dedicación la palabra que va a ser expuesta. Pablo aquí está hablando de los elementos esenciales que hacen parte de la administración del culto público de la iglesia. Ustedes saben que hay elementos que son esenciales, por ejemplo, como los himnos, los cánticos, la oración, la lectura de la Biblia, la predicación, la meditación, todos esos, la cena del Señor en una iglesia constituida hacen parte de los elementos esenciales y no del culto privado. Pero recuerden que Pablo ya trató detalladamente la mayoría de esos asuntos. En el capítulo 2 nos habló de las regulaciones e instrucciones conforme al culto público. Pero Pablo le dice a Timoteo, hasta que yo vaya, que es la traducción correcta, durante mi ausencia, le da instrucciones a Timoteo acerca de cómo debe ser su deber para con el culto público. Dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. En el 2 había hablado del orden que había haber en el culto público, pero aquí lo hace más personal. Le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Noten que aquí hay 3 elementos de la adoración: la lectura, la exhortación y la enseñanza. El ocuparse aquí, Pablo le señala a Timoteo, no es solo la acción que Timoteo debe llevar a cabo, sino que involucra la motivación y la actitud con que éstas hacen. No es solamente hacer esto, sino hacerlo con una buena razón y una buena actitud. Ahora, estas 3 actividades, la lectura, la exhortación y la enseñanza, estaban bien definidas en la mente de Timoteo y de los miembros de la iglesia. Timoteo debía ocuparse de estas cosas. Timoteo debía ocuparse en primer lugar de la lectura. Como decíamos, hermanos, esta lectura se hacía en el culto de adoración de la iglesia. Y ustedes recuerdan que en ese tiempo, debido a que la falta de manuscritos, ellos no tenían un ejemplar del Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Entonces se había trasladado a la iglesia primitiva la práctica de las sinagogas. Y para parte de cada culto de adoración en una sinagoga era la lectura y la explicación de los pasajes del Antiguo Testamento. Esa costumbre tiene el origen en la práctica de los exiliados cuando regresaron del cautiverio babilónico. ¿Ustedes se acuerdan que cuando ellos estuvieron cautivos y volvieron a construir el muro y la ciudad, dicen que ellos traían como práctica reunirse en sinagogas en el día de reposo? Y es importante que los judíos tenían la costumbre de reunirse en el día de reposo, en el sábado, para escuchar la lectura de la palabra, la explicación de la palabra. Y esa costumbre también repercutió y es el modelo con que la iglesia se reúne hoy. Por ejemplo, en Nehemías 8:8 dice, noten lo que decía, qué pasaba en esa sinagoga, y leían el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Noten que no solamente leían, sino que explicaban lo que se leían. Habían hombres encargados de hacer entender lo que se leía. Vemos que no solamente se leía el texto, sino que lo hacían entender dándole el significado real a la lectura. La lectura de las Escrituras estaba acompañada, hermanos, de una exposición del pasaje leído que los que escuchaban pudieran comprenderlo. Se explicaba todo lo que se necesitaba ser clarificado. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿qué pasajes nos dice que esto sucedió? Bueno, Lucas 4:16 nos habla que Jesucristo mismo llegó a una sinagoga en el día de reposo. Y hermanos, ¿dónde estaría el Señor Jesucristo en el día de reposo? Reunidos con el pueblo suyo para escuchar la palabra. Y esto es precisamente este cuadro. Dice aquí, Lucas 4:16, vino a Nazaret el Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Note eso, y se levantó a leer. La pregunta es, ¿qué lectura le correspondía ese día a ellos? Bueno, parece que era una predicación expositiva, porque leían una porción y la explicaban. Y precisamente a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías, y dice aquí, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y noten lo que dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, luego la predicación no es parado, ¿cómo así que pasó el libro? Y recuerden que no todos tenían una Biblia en ese tiempo, no todos tenían un manuscrito, eran pocos los que tenían, pero dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Ahora, ¿se sentó para qué? Para explicar el texto que había leído el Señor Jesucristo. En ese tiempo no predicaban parados, sino sentados. Por eso decía Jesús que en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Dice que ellos se sentaban. Cátedra significa cadera. Se recostaban contra la cadera a enseñar. Y en ese tiempo se enseñaba sentado. Y lo que estaba haciendo Cristo era predicar precisamente el pasaje que hoy le correspondía. ¿Y cuál era? El de Isaías. Y dice que cuando noten esto, ¿cómo sabemos que todo el mundo le está prestando atención a lo que Cristo va a explicar? Porque dice, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y el Señor comenzó a predicar el texto. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este solo fue el resumen del sermón del Señor. Ahora, lo que Lucas nos está colocando toda la predicación, pero algo importante que debemos recalcar, yo creo que muchos de los rabíes de estas sinagogas predicaban, les gustaba predicar sobre textos mesiánicos, por ejemplo, como Isaías 53, y textos como ellos, pero Jesucristo mismo iba a predicar de él como el Mesías, como el cumplimiento mismo de que él era el Mesías en ese texto, del que él era el que venía a libertar a los cautivos. Así que él estaba predicando y enseñando esa realidad. Ahora, lo que quiero ver es que había una lectura en la iglesia que se debía hacer en la sinagoga. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 15:21. Ustedes recuerdan el concilio de Jerusalén. Y dice en Hechos 15:21, porque Moisés, aquí no está hablando de Moisés como persona, sino la ley. Dice, porque Moisés, la ley desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique, ¿en dónde? En las sinagogas. O sea, la Torá es enseñar en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Se ve que esto es un modelo para la iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios debe unirse en la iglesia para escuchar la explicación, no solamente la lectura de una porción de las Escrituras, sino la explicación de ella misma para instruirse en la verdad. A la lectura del Antiguo Testamento, la iglesia primitiva añadió la lectura de la explicación de la doctrina de los apóstoles. Eso también lo hizo la iglesia, y en la medida que las cartas del Nuevo Testamento se escribieron y circularon durante los primeros años, ocuparon un lugar en la lectura pública. Después, mientras se iban escribiendo las cartas apostólicas, comenzaron a leerse en las sinagogas y se explicaban en muchos en la iglesia establecida. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 4:16. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta, dice Pablo, haya sido leída entre vosotros, y obviamente se está refiriendo a la iglesia reunida.
hacer que también que se lea a la iglesia de los laonidenses, o sea, no solamente en la iglesia de Colosas, sino de de los laónicos, bueno, se lea esta carta y que la de Odisea la leáis también con vosotros. O sea que noten que estas cartas de autoridad apostólica deberían ser leídas y explicadas. ¿A usted qué le parece esto? Se parece a lo que hacemos aquí, predicaciones positivas. Un texto cada domingo y lo explicamos. Primera Tesalonicenses 5:27. Bueno, en este caso estamos hablando de una carta apostólica. Primera Tesalonicenses 5:27 dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Se lea. ¿En dónde? En las iglesias. De modo que lo que Pablo está mandando a Timoteo es que él debe ser muy cuidadoso en ocuparse de la lectura pública. Él debía ocuparse de la lectura en la explicación de la escritura y en la explicación de lo leído. Noten que hay tres cosas. No solamente en la lectura, porque un predicador no solamente lee el texto, sino que explica el texto y también aplica el texto. Viene que el trabajo del pastor no solamente es hallar el contexto del texto, sino dar una explicación del texto y hacer una aplicación de él al corazón de los oyentes. Hay ocasiones en que la iglesia debe ser amonestada, por ejemplo, que debe ser exhortada por medio de la predicación fiel de la palabra, pero no era suficiente con la lectura superficial de la escritura. La escritura debería ser explicada y aplicada cuidadosamente. Yo le llamo a eso las 3 Cs. Las 3 Cs. Contexto, Cristo y corazón. O contexto, Cristo y corazón. Es decir, debo tener una explicación del texto, debo tener centrada en Cristo, en la explicación de esto, pero debo hacer una aplicación a su corazón para que le hable a usted esa palabra. Y aunque es verdad, hermanos, que esta parte del ministerio no es la única, podemos afirmar que es el eje en el cual giran todas las demás cosas de un pastor. Un pastor no se para en un púlpito porque tiene que decir algo, sino porque tiene algo que decir. Él no está esperando aquí a ver qué se le viene a la cabeza y qué se le ocurre para decirle. No, él tiene que preparar con mucha responsabilidad lo que va a decir, porque él entiende que él tiene que predicar todo el consejo de Dios. Él tiene el deber de explicar de manera clara la escritura, de tal manera que los oyentes puedan entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas y que ellos sepan con precisión qué es lo que Dios les está pidiendo, qué es lo que Dios les está ordenando. Ahora, no someterse a esas órdenes dadas por un pastor es insubordinarse a Dios. Hermanos, no es tan fácil ser claro para explicar las escrituras. Ustedes piensan que esto es fácil. Algunos pensarán que pararse aquí en el púlpito y explicar un texto es fácil. No, hermanos, eso lleva de horas y horas de dedicación. Primero, porque uno tiene que pasar horas estudiando para poder tener claro lo que se va a hablar. Porque si uno no está claro en lo que va a hablar, no se da claro para hacerse entender. Primeramente tiene que ser claro para uno, para que sea claro para los demás y poderlo explicar claramente. Imagínense que yo venga a explicarles algo que yo ni siquiera entiendo y se los voy a explicar a ustedes. Obviamente ustedes tampoco van a entender si yo no lo entiendo. En segundo lugar, el pastor debe hacer ese ministerio responsable tratando de aplicar estos a los corazones de los oyentes que viven en un contexto muy distinto de los que escribieron estas cosas, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz en todo tiempo. O sea, hay que aplicarla. ¿Eso cómo aplica a nosotros? Bueno, estamos hablando de los pastores. Bueno, ustedes son miembros, deben someterse. Pero no solamente aplica para las autoridades de la iglesia, sino también del hogar. Y la responsabilidad de un ministro es grande en predicar todo el consejo de la palabra, todo. No predicar lo que no le guste a la gente. Hay muchos hombres que se paran en un púlpito solamente a predicar lo que la gente quiere oír y escoge los pasajes y dice, no, en este texto vamos a pasarlo por alto porque yo creo que muchos se van a molestar. Pero hermanos, Dios nos mandó a predicar todo el consejo de Dios. Como dice en 2 Corintios 4:5, dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Es decir, hermanos, todo el consejo de Dios y no nuestras propias opiniones. No venimos a decir esto, a mí me parece que deberíamos vivir así. Por eso es que es tan importante la predicación expositiva, hermanos, aunque también es bueno hacerlo de forma temática como lo hacemos en la tarde.
pero la predicación expositiva tiene suprema importancia en la explicación de la palabra de Dios a la congregación. ¿Sabe qué? Al venir cada domingo a exponernos, y si usted es fiel en congregarse, al venir cada domingo a exponernos a la predicación de la Escritura mañana y tarde, lo que el texto dice y lo que el texto demanda, eso despierta y educa nuestras conciencias. Mire, usted va a sentir que el pecado es pecado cuando usted se expone más a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia se va a informar correctamente, porque su conciencia se va a sensibilizar contra el pecado y va a sentir dolor cuando lo comete. Porque muchas conciencias de los hombres de aquí son insensibles y no les duele cuando pecan, porque no se exponen a la predicación fiel constantemente de la palabra. Desde sus primeros años, la iglesia ha estado comprometida con la enseñanza de la palabra y escribiendo a mediados del siglo II, noten esto, me gusta lo que dice Justino Mártir, de este hombre, y me gusta que él llama el día del Señor el domingo. Ahora, Justino Mártir, ¿cuándo escribió esto? En el siglo II. Estamos hablando del siglo II después de Cristo. Mire lo que escribió con respecto a la congregación. Describió un típico culto de la adoración de esa época, siglo II. Dice, el día llamado domingo, hay una reunión en un local de los que viven en las ciudades o en el campo. Y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras haya tiempo. Cuando el que lee ha terminado, el que preside en un discurso nos insta e invita a imitar esas nobles cosas. Entonces todos nos levantamos y ofrecemos oraciones. Y como se dijo antes, cuando hemos terminado la oración, se trae pan y vino y agua. Y el presidente de igual manera eleva oraciones a acciones de gracias y la mejor de su capacidad, y la congregación asiente diciendo amén. Y aquí obviamente Justino Mártir está hablando de la predicación en lo último, en el día del Señor, en el día domingo. O sea que eso no es costumbre de ahora que la iglesia reúne el domingo, eso sí o siempre. Así que la lectura y la exposición de la Escritura era y sigue siendo fundamental en el culto de oración. El obispo de Constantinopla, en el siglo IV, Juan Crisóstomo, a este hombre se le apodaba la boca de oro. De él se escribe que fue por lo general estimado precisamente como el más grande orador del púlpito de la iglesia griega. Y no ha tenido a otro superior a él de los padres latinos. Él sigue siendo hasta el día de hoy un modelo de predicadores en grandes ciudades. Pueden mencionarse 4 características. Y él menciona 4 características de un predicador fiel. En primer lugar, era bíblico. No solo predicaba de forma sistemática a través de varios libros, sino que sus sermones estaban llenos de citas y alusiones bíblicas. En segundo lugar, su interpretación de la Escritura era sencilla y directa. Eso es una buena predicación. Y en la época de la Reforma, hermanos, los reformadores estaban profundamente comprometidos con la explicación bíblica. Por ejemplo, Martín Lutero a menudo predicaba 4 veces los domingos. Cada trimestre del año enseñaba una serie de doctrinas cada semana usando el catecismo, y hay más de 2000 de sus sermones puestos en libros. Juan Calvino, ministro de Ginebra en 1541 hasta su muerte en 1564, predicaba 2 veces cada domingo. ¿Sabe por qué dos veces cada domingo? Porque eran 2 cultos. Eso no es de ahora, hermanos. Eso de que haya 2 cultos el día domingo, eso no piense que eso lo inventamos nosotros. Eso es bíblico. Y cada 2 semanas predicaba cada noche. Sus sermones del domingo cubrían el Nuevo Testamento. Sus sermones de por la noche, el Antiguo Testamento. O sea, en el domingo en la mañana, el Nuevo. Y el domingo en la tarde, el Antiguo. Esos fueron sermones registrados por un taquígrafo y fueron el fundamento de sus comentarios. Así que estos hombres, como ustedes pueden ver, se dedicaban a la exposición de la Escritura. En el siglo XIX vimos grandes predicadores como por ejemplo Joseph Parker, Alexander McLaren, que produjeron exposiciones de toda la Biblia. Hombres que hicieron comentarios, o sea, sus predicaciones fueron comentarios de la Biblia que eran registrados. Ellos dedicaron toda su vida al estudio de la palabra de Dios. Cuanto más duro trabaje un hombre, hermanos, en la enseñanza de la palabra, tanto más honorable es. Y estos hombres escribieron muchísimo, y algunos murieron muy jóvenes. Por ejemplo, Juan Calvino murió, es tanto los escritos y tantas predicaciones que hizo, y murió a los 55 años. Robert Murray M'Cheyne murió casi a los 29 años, y yo no sé cómo pudo escribir tantos libros con 29 años. Eran hombres que se dedicaban diligentemente al ministerio.
tal diligencia necesaria porque, como apunta John Flavel, dice él, no sucede con nosotros, los predicadores, como ocurre con otros trabajadores. Ellos encuentran su trabajo tal y como lo dejaron, nosotros no. Miren lo que dicen los pastores, nosotros no encontramos el trabajo, hermanos. Uno predica, y eso es verdad, predica una cosa y los hermanos hacen totalmente lo contrario a lo que uno manda. Sigue diciendo él, el pecado y Satanás enredan casi todo lo que hacemos. Las impresiones que logramos en el alma de las personas en un sermón desaparecen antes del próximo sermón. Venimos a la iglesia a estudiar la escritura, venimos a adorar cantando himnos al Señor, poniendo nuestras mentes y conciencias debajo de la voluntad de Dios a estudiar la escritura. Y si eso le es aburrido, ahora, si esto le es aburrido a un hermano, cuidado, si es hermano, es hermano. Porque las cosas de Dios no deben ser aburridas para un creyente. Dice que Juan dice que las cosas de Dios para los que han nacido de Dios no son gravosas. Entonces el pastor debe ministrar responsablemente en el ministerio público de la palabra. En segundo lugar, el ministro debe ser responsable con el llamado que se le ha encomendado. Dice 14:15, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, el Señor no solamente llama al ministerio, sino que nos capacita para llevar a cabo esa tarea. Dios da dones no solo a los pastores, sino también a los miembros. Y Él espera que esos dones no estén inactivos por la pereza de quien los recibe. Y Timoteo no estaba exento de la tentación de hacer eso. Parece ser que la carga del ministerio estaba agobiando a Timoteo, hermanos. Y Pablo le exhorta diciéndole, no descuides, Timoteo, el don que hay en ti. Dios te ha dado la capacidad para enseñar, ahora ¿qué debes hacer? Hacerlo con ánimo. Y hermanos, yo quiero confesar algo aquí. No es fácil venir cada domingo a predicar la palabra de Dios y el lunes o martes volver a la oficina a estudiar el texto para volver a predicar la palabra de Dios. Eso no es fácil. Y sobre todo cuando uno ve que se predica una cosa, una y otra vez a la iglesia y parece como si cerraran los oídos para no oír. Porque uno, hermano, a veces pregunta y no sabe ni siquiera si uno fue provechoso, o más bien, si estuvieron atentos a los que escucharon. Y uno ve una conducta contraria a lo que Dios manda en su palabra. Un pastor se agota y se agobia y muchas veces quiere, ¿sabe qué? ¿Cuál es la tentación? Dejar el ministerio. Una de las tentaciones de un pastor es abandonar el ministerio, porque lo más desanimador o lo que más desalienta a un pastor es ver que la gente no camine a la luz de lo que Dios manda en su palabra. Si usted quiere desanimar a un pastor, viva contrario a lo que la palabra de Dios manda o es predicada. Por eso Pablo anima a Timoteo a que permaneciera fiel por 3 motivos. En primer lugar, le recordó el don ministerial que había en él. Mira, Timoteo, Dios te ha dado ese don, pero no para que lo guardes. En segundo lugar, le recordó que ese don fue confirmado mediante profecía. Hubo una confirmación pública de su ministerio. Él fue oficialmente establecido como un hombre de Dios. Y en último lugar, le recordó que su don fue confirmado con la imposición de manos del presbiterio. Por eso el pastor debe recordar constantemente que Dios me ha dado un don para la obra del ministerio y tendré que rendir cuentas por el don que Él me ha entregado. Hermanos, si uno tiene el don, no puede zafarse fácilmente, porque si Dios me lo entregó es para que yo lo ejerza. Y no crea, hermanos, que humanamente uno no quisiera estar aquí. Humanamente uno quisiera renunciar en el pastorado. Por eso es que en la Reforma, bíblicamente nadie quiere ser pastor ahora, porque encuentran la tarea tan complicada y la paciencia que Dios tiene que formar en nosotros para poder seguir en esta labor. Y esto es lo que le dice Pablo. Pablo anima a Timoteo en eso, porque parece ser que Timoteo tenía deseos de abandonar el ministerio. Estaba tentado a hacerlo. Pero él le invita y le anima. Recuerda que Dios te ha entregado ese don y tú que tendrás que rendir cuentas. Pero, hermano, a usted también Dios le ha dado dones. Así como a nosotros nos ha dado la autoridad, la responsabilidad de ejercer la autoridad, a usted le ha dado también la responsabilidad de someterse. Y usted también tendrá que rendir cuentas de lo que usted no hizo. Ahora, para que Timoteo guardase el don del Espíritu de Dios, le había concedido Dios, él debería usarlo correctamente. Cada miembro, hermano, de la iglesia del Señor
ha sido puesto allí por Él, por el Señor, y se le ha entregado una función específica. ¿Sabe para qué? Para que la lleve a cabo, con la capacidad que Dios le ha dado a través de sus dones. Y hay de usted que usted esconda esos dones y no los ejerza para el bien de los demás, para el bien de la obra de Cristo. Cuando un ministro no cumple adecuadamente con su deber con la congregación, se deteriora severamente esa congregación. Pero cuando los miembros no cumplen con su deber poniendo en funcionamiento adecuadamente sus dones, los ministros son los que llevan las consecuencias, porque ellos tienen que hacer una serie de labores que deberían estar haciendo los miembros. Hermanos, ¿por qué un pastor está cargando con tanta trabajo en la iglesia? Porque los hermanos no están ejerciendo el ministerio. Porque los hermanos no están ejerciendo los dones, que Dios le ha entregado. ¿Cómo es que un pastor tiene que hacer esto y aquello y las visitas y todo esto cuando hay hermanos que lo pueden hacer? Porque están dejando la tarea y a la larga esos ministros sobrecargados por la pereza de los hermanos se rendirán ante el peso de la carga y la iglesia empezará a padecer. Y dice Pablo, no descuides el don que hay en ti. Y eso no solamente a los pastores, a usted le está diciendo Dios esto. Esta exhortación no es solo para los pastores, sino para todos los miembros de la iglesia. Y la pregunta, ¿usted qué está haciendo por la obra del Señor? Porque si empezando que usted no es miembro de una iglesia, pues empezó mal. Porque usted cumple esa función dentro de una membresía. Y usted como creyente tiene todo el peso y la responsabilidad. Y hay de usted que usted se niegue a ser miembro si usted realmente es cristiano. Y sabemos que la entrada a la membresía es voluntaria, pero usted tiene la responsabilidad de comprometerse. La falta de compromiso a las cosas de Dios está evidenciando que no hay obra de Dios obrando en el corazón de esa persona. Consideremos pues, hermanos, cada uno de nosotros qué clase de don poseemos para utilizarlo diligentemente. Dice Pablo, ocúpate de estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Estas cosas que son propias del ministerio y de la predicación sean la preocupación constante de un pastor, que esto involucre todos los aspectos de su vida, hermanos, que toda su vida esté impregnada en el compromiso del ministerio y que Dios le ha encargado esta tarea que él se ocupe. Y el resultado de esto, dice Pablo, es que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y la conclusión, hermanos, para terminar del apóstol Pablo, en el versículo 16, es una síntesis de todo lo que se ha dicho en esta sección. Pero dice, manifiesta que esto sea para aprovechamiento de todos. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto, note esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Hay dos cosas de las cuales un buen pastor, hermanos, debe tener cuidado: ser diligente para enseñar, guardándose puro para sí mismo. La vida santa y la enseñanza sana deben ir juntos. Si un ministro o un miembro va a ser de bendición, debe vivir, debe enseñar, y de aquí que Pablo amonesta a Timoteo a que continúe enfocándose hacia sí mismo, y esto es sus deberes, sus dones, sus privilegios, de ir a la profundidad de la promesa de Dios, particularmente también sobre la sana doctrina. Debe permanecer y perseverar en ellas, esto es la vida santa y la vigilancia con respecto a la enseñanza. Yo debo vigilar lo que estoy enseñando, que lo estoy haciendo conforme a la luz de la Escritura. Y la promesa es, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Lo que está diciendo es, cuidado que te creas, que te autoengañes creyendo ser salvo cuando no lo eres. O esto ayudará a que muchos que piensan que son creyentes no se den cuenta de que no lo son. Si predicas fielmente y te preparas diligentemente, muchos se darán cuenta de que no son lo que piensan. Desde luego, el hombre no se salva por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, puesto que la vida santa y la sana doctrina son fruto de la fe, Pablo puede decir, haciendo esto, demostrarás que eres salvo. Demostrarás. Es a través del sendero de la vida santa y la diligencia en la enseñanza y la vigilancia sobre la vida y la enseñanza de otros que se obtiene la salvación. Es decir, muéstreme si usted es salvo, si usted está haciendo estas cosas. Si estas cosas están ausentes en usted, no hay frutos de salvación, no hay evidencia de que usted sea salvo. Y un pastor debe vigilar también el mismo, que su doctrina sea conforme a la verdad y que su vida sea conforme a esa palabra fiel. Y si no es así, debería examinar su corazón. Hermanos, Dios promete una recompensa especial a sus ministros fieles
sí a todos sus testigos y amenaza también con severos castigos a los infieles. Pero eso también se trata de usted. Dígame, hermano, para terminar, ¿qué está haciendo usted por el reino de Dios? ¿Qué está haciendo usted por esta congregación? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde están sus dones? ¿Están operando en este momento para el crecimiento de la iglesia? Porque si no es así, debería evaluar su vida. Debería evaluar su vida. Debería preguntarse, ¿qué tanto estoy sometiéndome a esta autoridad que Dios ha puesto aquí? ¿Tengo deseos de que la iglesia sea edificada? Entonces, si no es así, hermanos, Dios pide que nosotros realmente nos arrepintamos y que repongamos todo a disposición de las manos del Señor y en la gracia de Dios para llevarlo a cabo por amor de su obra y por la gloria de Él. Vamos a orar.